Hola amigos, bienvenidos a esta edición que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Nicole? Bien. Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú? ¿Se te ve bien? Estamos como siempre, que ya es bastante cuando uno tiene mi edad, estar igual que el día anterior. No mejor, sino que al menos igual. Y antes de partir el programa, y para que no me reten la gente de mi empresa, que es mi familia, les muestro de inmediato mi libro. Hoy día tuve datos más exactos de cuántos se han vendido ya, y les aseguro que se está vendiendo tan rápido como las anteriores ediciones. Así que si usted tiene el más mínimo interés por este libro, le sugiero que entre a la página elvillegas.cl/tienda o entre a elvillegas.cl y va a encontrar la sección tienda. Y ahí está este libro, está también este otro tan entretenido de este personaje del año Ñauca, ¿no? Este ciego Quevedo, que es divertidísimo. Caricaturas como se hacían antes, de muy buena calidad. Está Insurrección, como les dije, cuarta edición, y otros libros míos que son rezagos que nosotros adquirimos de viejas ediciones en editoriales, y usted ve ahí los títulos, les pueden interesar. Y así que ya saben, Insurrección se está yendo muy rápido. Nosotros calculamos que en 3 a 4 semanas ya no va a quedar ni uno, para que sepa. Y ahora entramos en materia, y yo Nos vamos. creo, ¿Mm? yo Sí, nos creo vamos con las que uno de los temas que podríamos tratar primero es por lo menos las 4 o 5 encuestas distintas organizaciones, quiero decir, pero que tratan el Sí. mismo tema, donde la opción rechazo a la constitución, que aún no está completa, no está propuesta todavía siquiera, no ha sido votada siquiera entera, pero ya se sabe para dónde va por los artículos que sí han sido votados, y el rechazo ha aumentado. En el caso mínimo, el rechazo está ganando por 3 puntos, en otro estudio está ganando por 20 puntos, pero en todos aparece ganando, Nicole. Mira, vamos a ir analizando parte por parte. Efectivamente, ya son 4 encuestas que muestran esta tendencia. Hoy día, la ministra vocera de Gobierno, la ministra Vallejo y otras personas al interior de la convención decían, ojo que las encuestas son una fotografía del momento y eso es real, pero es real, pero Esta sí, frase. ya las encuestas de hace varios meses vienen mostrando una tendencia. A lo mejor los números específicos son una fotografía del momento, pero no así la tendencia que se viene mostrando ya desde que se empezaron a votar algunas normas en el Pleno. Antes eran solo discusiones de la comisión. Tienen las 4 encuestas principales que mostraron esta tendencia son Pulso Ciudadano, Feedback, Estudio Público y CADEM, donde todavía el apruebo no tiene una baja aprobación, pero sí donde el rechazo ya lo ha pasado. Por ejemplo, la CADEM por 10 puntos aumentó el rechazo 46%, 40% apruebo, donde bajó 6 puntos. Tienes el feedback, 44% rechazo, 41% apruebo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se puede decir de esto? Uno, en paralelo al aumento del rechazo en el trabajo de la convención y de lo que están proponiendo, también ha ido aumentando la desaprobación del gobierno, que ya lo vamos a analizar. Pero uno lo que se puede decir es que efectivamente, al parecer, el trabajo de la convención está íntimamente ligada también a este gobierno, aunque vayan por caminos paralelos, pero el ministro Jackson ha estado respondiendo en entrevistas que se necesita la nueva constitución para las grandes transformaciones de Gabriel Boric. Por lo tanto, la relación entre ambos van a ir de la mano. Ahora, si el rechazo sigue aumentando y si finalmente se consagra el rechazo en el plebiscito de salida, habría que ver si el gobierno va a seguir articulándose o proponiendo que su gobierno necesita la nueva constitución para las grandes transformaciones. Con respecto a la constitución, ¿cómo iba la constitución o el trabajo de la convención a estar en aumento constante? Se han ido en contra de lo que la gente ha ido opinando o quería para los grandes cambios, pongámoslo los grandes cambios porque les gustan esas palabras, de lo que la gente necesitaba. Por ejemplo, la gente quería mejorar la calidad de vida, la gente quería aumentar sus pensiones, la gente quiere que cuando vaya a un hospital público o un servicio de salud lo atiendan como corresponde, un poquito más de dignidad, todo aquello que
nadie podría estar en desacuerdo. Muy distinto es lo que uno ve en la tendencia de la convención de lo que ya ha aprobado. Mira, hay más de 150 artículos que ya están aprobados en el Pleno, van a ir al borrador de la Constitución, eso independiente de la Comisión de Armonización, donde cambiaron o están proponiendo cambiar la estructura política del país completo, eliminando el Senado. Después podemos otro día analizar las palabras como encubren el trasfondo de los cambios, porque dicen bicameralismo asimétrico, pero al final de cuentas eliminar el Senado. La gente en las encuestas no aprueba la plurinacionalidad, sino que habla de multicultural. Chile es un multicultural. El sistema mixto de pensiones, por ejemplo, lo que se aprobó en la comisión y en el Pleno es finalmente no asegurar que los trabajadores van a ser dueños de lo que ahorren mediante su trabajo. Eso no significa que las personas no quieran un sistema mixto con un pilar solidario, pero acá lo que están proponiendo es un sistema colectivo. ¿Qué pasa con las garantías de las libertades de las personas que tienen que estar en la estructura de la Constitución? Y bueno, todo eso no está ni en contra de las personas. Entonces, lo aprobado hasta el minuto, que es un poco más de un tercio de la Constitución, más de 150 artículos, va en una dirección completamente contraria. ¿Qué se dijo hoy, Fernando? Que es producto de la desinformación. Esas fueron las respuestas desde el gobierno y desde algunos convencionales, y que esta desinformación construye fantasmas y prejuicios. Por ejemplo, dar un caso, porque hubo una polémica el fin de semana con el convencional Bernardo Fontaine, explicando que se abrió la puerta para la expropiación de los fondos de las personas. Y varios de la convención, incluido Baza, el ex vicepresidente, muy ligado al Frente Amplio, muy ligado a Boric también, decía que Bernardo Fontaine estaba mintiendo. Claro, ¿dónde está el juego de palabras? Y acá parece que a todos les falta un poquito de honestidad. El juego de palabras es que se consagra un sistema colectivo de pensiones, un sistema solidario, como le gusta decir, y no protegen los ahorros individuales. Por lo tanto, no es que se escriba en la Constitución vamos a expropiar los fondos, sino que abren la puerta porque no protegen el derecho de propiedad sobre los fondos. Y ahí está el juego de palabras. Entonces le dicen a Bernardo Fontaine, usted miente, pero no es que esté mintiendo, lo que pasa es que uno puede proyectar lo que se puede hacer a futuro a través de una ley simple o de un gobierno que quiera expropiarlo. Fernando. Bueno, hoy día mismo en Argentina una periodista consultó a Boric, le preguntó, bueno, ¿las personas son dueñas de sus pensiones? Y él contestó lo siguiente, son dueños de su derecho a tener pensiones dignas, que es una manera de decir, no son dueños de su plata, pero son dueños de este derecho abstracto de tener dignas pensiones, lo cual significa que si tú no fuiste un parásito toda la vida, nunca ahorraste, nunca tuviste disciplina, pero igual a costa de los fondos que otro que sí hizo esa pega, a costa de esos fondos vas a tener una pensión digna. Y esperemos que el otro, el dador universal también. O sea, de frentón Boris dijo, no somos dueños de nuestros fondos. Está claro, lo dijo hoy día. Vean la prensa, por favor. Lo dijo en una entrevista al Clarín, sí. Clarísimo. Primera cosa. Segundo, esto de la desinformación, por supuesto, es una soberana estupidez. Esta gente pasa diciendo estupidez y mintiendo. La gente está muy informada, por eso precisamente que estamos viendo estas cifras. No hay ninguna desinformación. Y tercero, quería decir, para un grupo de personas que quiere cambiar completamente una sociedad, o sea, revolucionario, en otras palabras, el tema ya no es representar a la gente. El tema no es tomar medidas o iniciativas que representan el deseo mayoritario de la gente, que es lo que tú mencionabas, que la gente quiere una cosa y ellos plantean otra. Les importa un huevo lo que en un momento dado la gente mayoritariamente desea. De hecho, miran con desdén a la gente común y corriente que desea tal o cual cosa porque consideran, como aquí lo están diciendo, lo que pasa es que están desinformados, lo que pasa es que están maleducados. Nosotros somos los iluminados, nosotros somos la vanguardia, nosotros sabemos lo que usted necesita. Así que da lo mismo que una mayoría quiere, por ejemplo, conservar, tener derecho a su dinero concreto y no un derecho a una pensión digna, que es una frase absolutamente mentirosa. No sabemos a qué llama pensión digna. Lo indigno es que a uno le roban la plata. Entonces, no les pidamos a estos
personajes de la convención que estén atentos a lo que el público quiere. Ellos están atentos a lo que ellos consideran que el público debiera querer y desde luego están atentos a lo que ellos quieren. Las revoluciones no se hacen atendiendo al clamor popular, se hacen imponiendo, rompiendo un esquema con violencia en cualquiera de sus formas, y luego mediante la fuerza, mediante lo que llamaba Marx la dictadura del proletariado, ahora no sé qué nombre le darían, imponiendo la nueva situación que va a ser como meterle a la fuerza un remedio a un niño, porque la gente no sabe nada, porque está desinformada. Entonces, este tema de echarle en cara, no es que lo hagas tú, digo, hay gente que lo hace, de que no toman en cuenta la opinión popular. No, si no la toman en cuenta y nunca la han tomado, no están para tomar en cuenta. Ellos no son representantes de la opinión popular, ellos son representantes de un conocimiento superior de lo que el país necesita. Y muchas veces en su lenguaje traicionan ese pensamiento arrogante, soberbio y basado además en ideas obsoletas y que no funcionan. Lo revelan a cada momento. Lo reveló recién Boric en Argentina con esto. La gente es dueña de tener la dignidad, de tener una pensión digna, pero no es dueña su dinero. Mira, te voy a decir varias cosas. Claro, tengo ahí para analizar la entrevista de Gabriel Boric al Clarín, y uno se plantea, ¿por qué no son más honestos en contestar finalmente? Mira, le preguntaron efectivamente lo que tú dices, para no repetirlo, y mira lo que responde, porque es interesante, porque dice, quiero ser muy claro, o sea, eso es lo primero que dice. Vamos a respetar los ahorros de los trabajadores. Entonces tú dices, ok, muy bien, entonces él reconoce la propiedad de los ahorros individuales que tienen los trabajadores en Chile. Y seguidamente, después de decir eso, dijo en la entrevista, lo estoy leyendo textual, eso implica cambiar de administradores. No creemos en el modelo AFP, hasta ahí más o menos uno podría decir, bueno, todavía uno respetan el derecho a propiedad, pero a lo mejor lo va a administrar un ente público, ya, le concedemos eso. Y después vuelve a decir otra cosa que se contradice, dice, queremos crear con los ahorros de los trabajadores y aportes del Estado un sistema de seguridad social. Entonces ahí es cuando le preguntan, bueno, pero usted va a respetar los derechos de propiedad, al final eso. Entonces ahí él dice que la gente tiene o es dueño del derecho de tener una pensión digna. Así responden. Entonces, a mí lo peor de todo esto me parece, no solamente con respecto a la respuesta de Gabriel Boric, sino que también en la convención, es la falta de honestidad con los objetivos que están persiguiendo, porque por ejemplo, vámonos a algunas cosas que se aprobaron en la convención y que ellos aluden de falsa, de fantasma, de prejuicio. Por ejemplo, hoy día Stingo, otro convencional de izquierda, abogado, dice que el problema son los medios empresariales en la comunicación porque ahí desinforman. Pero a mí me parece que el problema es la falta de honestidad. Lo que se ha tejido en la convención hasta el momento, que es más de un tercio de las normas aprobadas, es la concentración del poder, y donde han podido hacer una transacción de poder entre las izquierdas junto a los pueblos originarios y poder finalmente proyectar un sistema político que les permita quedarse en el poder, es lo que han aprobado. Otro día vamos a analizar cómo lleva todo el autoritarismo, pero que hoy no tenemos el tiempo, pero lo que han aprobado es el fin de la democracia como la conocemos, el fin de los contrapesos del poder, el fin de la división de poder, y todo con palabras que no reflejan la realidad, porque además con la falta de educación cívica que hay en Chile, muchas personas pueden leer lo que están aprobando y diciendo, bueno, no suena tan mal. No, es que hay que ver las implicancias de lo que están aprobando, y las implicancias son las que acabo de decir, y lo que dijo Pachín, que no va a ser cómplice de la destrucción de la democracia de acá para hacia 4 u 8 años. Cuando tú examinaste la respuesta más completa de Boric, y dice que, fíjate tú lo que dice y lo que implica. Dice, vamos a respetar los ahorros de los trabajadores, pero una cosa son los ahorros de los trabajadores, o sea, la suma total de ahorros, que es un pool, pero no el ahorro del trabajador, de cada trabajador, no es lo mismo. O sea, lo que podría estar diciendo es lo siguiente: no vamos a meter mano en la suma total de ahorro de los trabajadores, pero luego ese fondo total lo vamos a distribuir conforme a obtener este fin de la pensión digna, independientemente de lo que cada cual haya aportado. Eso es lo que está diciendo.
Ahora, respecto a la honestidad que tú mencionabas, ellos no pueden ser honestos porque todavía dependen de votaciones. El día que tengan, que consigan ese poder total con una cámara única, una cámara todopoderosa, formada por gente de izquierda, con las iniciativas, los medios de comunicación, que tanto le gusta a algunos la idea con la teoría de esto de que hay que eliminar las fake news, controlar las comunicaciones. El día que tuvieran todo el poder, como se ha mostrado siempre en estos regímenes, ya no necesitan engañar a nadie. Hacen simplemente lo que les parece, no se molestan en engañar, no se molestan en ser deshonestos. Podríamos decir, se pueden dar el lujo de ser honestos. Pero como todavía dependen de votaciones, dependen de la votación de salida, entonces tienen que mentir, tienen que ser deshonestos, tienen que engañar, tienen que usar este lenguaje retorcido. Entonces Boris no puede decir, miren, la plata que usted puso simplemente va a un fondo común y ahí se convierte en un fondo común, ya no es de su propiedad personal, espere que le demos su pensión digna. No lo puede decir, pero entonces dice todas estas frases sinuosas, dándose vueltas por aquí y por allá, que son una caricatura de la verdad, que son mentiras. Son deshonestos porque no pueden ser honestos, porque todavía hay elecciones en Chile. El día que no haya, olvídate. Exacto. Ahí van a ser cara y raja, como se dice habitualmente. Ya no van a tener ningún problema. Ya que entender bien lo que están proponiendo, si tampoco es un misterio. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando desde la centroizquierda y grupos de izquierda proponían esto de las cuentas nocionales? Y tú dices, bueno, ¿qué es eso? Estamos hablando de pensiones todavía. Esto es como un cheque a fecha que te dan, es decir, usted le aportó al Estado tantos millones, por lo tanto a futuro, cuando usted se jubile, le daríamos tanta plata. Esos sistemas no funcionan, esos son inventos, porque al final las necesidades del Estado, el gasto de la plata, el despilfarro, lo que sea, siempre va a ser sobre lo que devuelvan a las personas. Entonces al final, claro, tienen maneras de ocultar esto, de quitarle el derecho de propiedad sobre los fondos, tienen maneras de decirlo, hoy en día hay palabras de sobra y conceptos de sobra, pero la realidad es lo que se está probando un sistema colectivo avalado por el gobierno que también quiere hacer lo mismo. Y además porque, no es que mientan, pero le preguntaron por el sistema y él habla de el sistema privado totalmente fracasado, el sistema individual, pero en Chile no hay solo un sistema individual. Yo no estoy diciendo con esto que las pensiones sean suficientes, que el sistema no haya que mejorarlo. No va por ahí lo que estamos analizando. Lo que estamos analizando es cómo plantean hoy la situación desde el gobierno y desde la convención, que están íntimamente ligados. El sistema en Chile es mixto. Hay un pilar solidario, hay un pilar contributivo, hay un pilar individual. Ahora, si es suficiente o no, bueno, no es suficiente, nunca lo va a ser, y hablemos realmente de lo que corresponde a un sistema de pensión y cómo mejorarlo. Pero acá es eliminar la AFP. De eso se trata. Bueno, yo te decía una cosa, yo creo que el sistema de la AFP fue todo lo exitoso que podía ser dada la circunstancia económica, el nivel de riqueza del país. Y no solo eso, sino que generó a lo largo de los años un fondo enorme que facilitó las inversiones y que está detrás del crecimiento de tantos años y por lo tanto de la mejora del nivel de vida de millones de chilenos. Así que fue exitoso. Que ellos digan que fue fracasado y que repitan que es fracasado, nunca han dado una razón por la cual es fracasado. A lo más dicen que las pensiones son bajas. ¿Cómo no van a ser bajas si hay gente que ha ganado toda su vida un ingreso bajo, otros que no han cotizado regularmente, otros que cotizaron tarde, mal y nunca? ¿Esperaban el milagro de la multiplicación de los panes de Jesucristo, algo por el estilo? Entonces instalaron la idea que era fracasado y lo repiten sin examinar, porque para examinar cosas usando la calculadora en mano no sirven. Ellos simplemente mienten. Y como la gente, efectivamente, mucha gente recibe una pensión baja porque toda la vida tuvo un ingreso bajo y quieren pensar que ellos no son víctimas de sus incapacidades o lo que sea, por lo cual ganaban poca plata. Entonces hay que echarle la culpa a un tercero. El tercero es la AFP, que les estaría robando. Y como no se molestan ni siquiera en ver las cartillas donde está claro de que lo que han cotizado se ha multiplicado por 2 o por 3 en general, porque estas cosas tienen altibajo, pero en general crecen. Como no se molestan, porque el pueblo chileno tiene déficit cognitivo y no se molestan en ver, a veces cuando compran algo de crédito, no se molestan en ver lo que están firmando, como es sabido, entonces se suman a este discurso, que el sistema ha fracasado, y esperan un regalo. Yo, que nunca coticé, que ganaba poco,
pero alguien cotizó más que yo, va a ir a un fondo común y yo voy a recibir más platita. Descueve, pues, oye, descueve. Sí. Ahora, dos cositas para el tema de las AFP. Yo creo que las AFP también tienen un pecado y el pecado es parte de varias industrias, son parte del grupo de industrias que se coludieron con la clase política para que las dejaran tranquilitas y siguieran gozando de una industria y de una economía segura para ellos. Las AFP también financiaron los 30 años de la concertación de una manera ilegal. Les pasaron, lo voy a decir directamente, le pasaron plata a los políticos, los bolsillos, para que no hicieran reformas que le incomodaran. Por eso, durante 30 años las AFP tuvieron comisiones brujas. Está bien, no se robaron los fondos, y eso se agradece. Pero platita de a poquito con una comisión del 0 punto tanto, juntaron sus dinero y son industrias millonarias. Eso no es un pecado, ser una industria millonaria. El pecado es haberse coludido con la clase política para no hacer las reformas que correspondían a la industria de la AFP. Por eso después las AFP se pudieron vender en sumas millonarias a conglomerados norteamericanos, europeos, porque son industrias eran muy seguras y que aseguraban también ganancias estratosféricas. Entonces, sí tienen un pecado la AFP de no creer en el mercado y de coludirse como se coludieron muchas industrias en este país, las ISAPRE y otras, con la clase política. Así echaron a perder el nombre y el sistema, porque el sistema en sí es virtuoso y el sistema en sí funciona. Eso por un lado de la parte política y de la corrupción. Por el otro lado, de todos los informes que se han hecho de pensiones, se va del tema de fondo, que es alargar el periodo de jubilación, es decir, hoy en día una persona de 70, 75 años es muy joven para estar jubilando, 60, 65, muy joven, y la tasa de cotización. Entonces, son dos cosas que se evaden porque le va a molestar a las personas que le digan que tienen que trabajar más y además sacarles más del 10% porque efectivamente los sueldos a veces no alcanzan. Entonces, son dos temas principales para tener mejor jubilación, del cual no se habla porque se evade, hablando de este fondo colectivo y de la AFP, que son un demonio. Bueno, puede ser que hayan esos pecados que tú dices, pero básicamente la cuestión funcionó. Por supuesto que hubo colusión y siempre hay corrupción y en cualquier sistema hay gente patúa y hay ladrones y hay sinvergüenza, pero uno tiene que tomar en cuenta, tiene que considerarse una constante. No creo que haya un sistema que vaya a emerger mañana que sea más virtuoso. El sistema que están inventando las izquierdas va a ser peor porque ahí va a meter la mano el Estado, los políticos, esos sí que son ladrones. Entonces uno tiene que siempre decir, sí, claro, van a haber distorsiones, pero la cosa es la contabilidad final. ¿Cuál es el grueso del efecto? El grueso del efecto es que la gente ahorró, juntó más plata de la que puso y que el país tuvo un tremendo fondo de capitales que permitió a muchas empresas crecer y desarrollarse, y eso produjo bienestar para todo el país, o en todo caso mejoró el bienestar del país muchísimo. Esa es la línea gruesa y eso es lo que interesa. Entonces, cuando uno tiene una cosa imperfecta, no la cambia por una cosa absolutamente mala, que teóricamente va a ser más digna, en la palabra que tanto les gusta, más digna. Preguntémosle a los argentinos si se sienten dignos con estos fondos que le ha metido mano el Estado. Sería bueno que fueran a averiguar un poquito, ahora que están en Argentina, algunos cómo ha funcionado allá, cómo han metido la mano hasta el codo. Así es. La pregunta que me hago ahora, a propósito, volviendo al principio de este programa, en vista de estos resultados que seguramente van a empeorar más para el tema de la Constitución, pues no veo ninguna razón por la cual pudiera empezar a revertirse esta tendencia. La pregunta que me hago, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué campañas publicitarias tiene en carpeta para los últimos días para convencer a este país con déficit cognitivo que a pesar de todo hay que votar favorablemente el proyecto? Me lo pregunto sinceramente. Tú comprenderás, ya están trabajando en eso. Me imagino que van a lanzar frases del tipo cualquier constitución es mejor que la constitución pinochetista y variantes sobre ese tema. Y van a prometer y van a volver a mentir que no cuesta nada, total, miente, que siempre queda algo, como decían en los nazis. Tengo la curiosidad por ver qué campaña están preparando, porque no te creas tú que están de brazos cruzados viendo estas cifras. No. Están preparando una super campaña. Ya se sabe de algo porque la convención, tú sabes que pidió un presupuesto extra que les otorgaran para información y comunicación. Contrataron una agencia, la convención, y de acá te lo ligo con tu pregunta con el gobierno.
en la cual le entregaron un presupuesto de 350 millones y la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿y qué hizo la agencia? ¿Qué es lo que hizo de información? ¿Dónde está el gasto de eso? Y entre paréntesis, si la convención debería ser la primera institución en transparentar sus gastos. A mí me gustaría ver en el portal de la convención la agencia, el nombre de la agencia está, pero en qué ha gastado la agencia y la transparencia del gasto. Bueno, el tema es que pidieron 400 millones de pesos adicionales para gastos de información ahora en esta última etapa, cuando se termine de escribir la Constitución y tengan que informar acerca del resultado. Y al parecer el gobierno se los va a dar, y el gobierno habla de que tienen que hacer una campaña de información porque para ellos, como lo planteamos antes, Fernando, el rechazo que ha estado aumentando las encuestas solo tiene que ver con la desinformación, entonces para ellos comunicar e informar lo que se está haciendo es suficiente. El gobierno tiene la necesidad de que se apruebe la nueva Constitución independiente como venga por varias razones. Uno, porque con la nueva Constitución va a poder de alguna manera estructurar su agenda de gobierno y va a poder plantear que ahora sí puede hacer las transformaciones donde se va a imponer finalmente la mirada del Partido Comunista de la izquierda, de la coalición más de izquierda que apoya a Gabriel Boric. Dos, un gobierno no puede funcionar con tantos poderes paralelos con el Congreso y con la Convención, por lo tanto, sacar el punto de la Convención para el gobierno es necesario para poder también tener algo mayor de gobernabilidad. Y tres, este gobierno no sería capaz, no sé qué gobierno en realidad, pero menos de poder enfrentar la crisis política que se le va a venir si se rechaza la Constitución, si no hay ninguna propuesta alternativa a ese rechazo. Voy al primer bloque, estimados amigos y amigas, que es interesante, son productos o servicios útiles para ustedes, así que pongan la atención un poquito. Cámara Chileno-Portuguesa, si usted quiere invertir en Portugal, que es un país muy agradable, muy tranquilo y donde reciben con los brazos abiertos las inversiones, bueno, hay un proyecto, hay un sistema que lo promueve la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que se llama Golden Visa. Usted invierte en Portugal siguiendo este esquema y recibe un montón de beneficios. La Golden Visa consiste en que usted puede residir con su familia en Portugal. Tiene que darse una vuelta unos pocos días y ya, listo, cumplió con esa condición. Puede irse con toda su familia, no solo usted el inversionista, toda su familia, y residir tranquilamente en Portugal, lo cual equivale a residir en Europa. La condición mínima, 280.000 euros. Voy a ver si los tengo por aquí en alguna parte. No, más adelante veo. Si usted está interesado en invertir en Portugal, yo le sugiero que entre a goldenvisaportugal.cl y vea los detalles. Muy interesante ese país, muy interesantes las inversiones allá. Continúo con la base de administradores.cl, un sitio donde confluyen los que proveen servicios e insumos para edificios y los que los necesitan. Es un punto de encuentro, una plaza pública de insumos y servicios. Si usted es un proveedor, tiene una empresa que hace reparaciones eléctricas o de jardinería o lo que sea, de construcción, bueno, entre a la base de administradores.cl y va a estar ahí en vitrina, va a poder competir con todos los demás, va a poder ser uno de los elegidos. Los albañiles elegidos, los vidrieros elegidos. O si usted es administrador y quiere buscar productos, qué mejor que ir a una base donde hay muchas ofertas y no solo una o dos. Baseadministradores.cl. Continúo con inviertanusa.cl, la manera más simple de invertir en Estados Unidos, porque usted prácticamente lo único que tiene que hacer es poner la plata y las ganas de invertir allá. Ellos se encargan de todo. Le ofrecen opciones en franquicias, en bienes inmobiliarios, en todo el territorio norteamericano. Le abren cuenta corriente en Estados Unidos, o sea, cuentas, digamos, financieras en la banca norteamericana, le consiguen crédito, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, lo asesoran e incluso le pueden conseguir la visa de residencia si usted se quiere ir a trabajar su plata allá en persona. Y finalmente, si usted quiere conseguir la plata, va a hacer todas estas cosas que le he mencionado y no tiene liquidez, pero tiene alguna propiedad. Hey es el corredor más rápido de Chile. Tiene técnicas muy innovativas, trabaja todos los días, lunes a domingo, todo el santo día, iba a decir otra expresión, y por lo tanto vende más rápido que otros corredores. Ahí están los datos, ahí están las direcciones. Volvemos con Nicole.
Estábamos hablando del gobierno, sí, se iba a involucrar. Bueno, sí se va a involucrar, porque lo que se está jugando prácticamente es su propio gobierno con el resultado de la convención. Por lo tanto, no se puede dar el lujo de que en el plebiscito de salida sea rechazada la Constitución. Por lo tanto, si es que va a trabajar para aquello, va a trabajar y va a poner al Estado chileno y a su gobierno a trabajar para poder sacar adelante el apruebo, que por lo demás, mira, para las cosas que se han aprobado, todavía me parece que el apruebo en las encuestas está bastante alto. O sea, todavía tiene una base de personas que creen que la nueva Constitución, independiente de cómo la escriban o las cosas que le pongan a la nueva Constitución, va a traer mejores horizontes a Chile, porque es mejor que tener una Constitución que está tan manoseada ya y tan con tan mala fama, digamos, que es la Constitución del Lago del 95, como la llaman algunos, o como lo dice el propio gobierno, la Constitución de los militares, que no, por lo demás no es así. Bueno, mira, sí, la izquierda siempre ha tenido, así como las religiones, voy a ser bien franco y directo, tienen una base de apoyo que se conserva a lo largo de los milenios, y es ¿cómo decirlo? A ver, la ingenuidad de las grandes masas. Fíjate que el otro día estaba viendo un reportaje que se hizo en Moscú. Unas personas de una cadena, no sé si creo que era la BBC, se acercaban a unas mujeres comunes y corrientes o caballeros, y les mostraban fotos de lo que han hecho los rusos en Ucrania, fotos de las ciudades pulverizadas, y no, yo sigo apoyando a Putin porque Putin. Y uno notaba la falta de intelecto, la falta de inteligencia del moscovita promedio, de los que interrogaban. La mayoría hablaban de esa manera. Otros eran un poquito menos torpes, pero igual se movían en ese territorio. Bueno, tú te das cuenta que por algo los cuentos de hadas más impresionantes, las resurrecciones, los milagros, las promesas políticas, el segundo advenimiento o lo que sea, cuentan siempre con una audiencia cautiva muy grande, Nicole, porque es un hecho científico, digamos, que la mayoría de la gente, digamos, tiene una inteligencia bien limitada y están repletos de hormonas y de resentimiento, ojo, muy importante. Como tienen una inteligencia limitada y están más o menos de la mitad para abajo, están llenos de resentimiento contra lo que les ha ido mejor, contra el vecino que le fue mejor, o contra el almacenero, o contra un gran magnate, pero contra alguien. Están siempre con la idea de que se hizo una injusticia con ellos, y por lo tanto tienen oídos receptivos de cualquier ideología o promesa o devocionario o evangelio que les promete la vida eterna, amén, que les promete la salvación, que les promete el cielo. En cambio los ricos se van a ir a la cresta. Entonces, no me extrañaría que, a pesar del engendro que está produciendo la convención, va a bastar que el gobierno haga una campaña fuerte, van a gastar toda la plata del mundo, olvídate de 400 millones, si es necesario van a gastar 4.000 millones o 400 millones de dólares, la convención. Van a hacer lo que sea necesario, le van a dar toda la plata y ni siquiera lo va a hacer la convención. El gobierno va a contratar a los mejores publicistas, los mejores mentirosos de la plaza o del mundo, y van a hacer una campaña, y yo te aseguro que una vez más van a aparecer los millones que dicen, me gusta Jadwe. En este caso, bueno, me gusta la Constitución porque la otra es pinochetista, porque la otra es espuria, porque la otra le hicieron 4 generales y además no la he leído nunca. No tengo idea cómo es. Es verdad, pero algunas cosas. Yo creo que para que el apruebo vaya aumentando en la encuesta, tienen todavía el as bajo la manga, que tiene que ver con los derechos sociales. Una vez que empiecen a aprobar y la gente lea el titular, porque la bajada generalmente las personas no lo leen, sobre cómo el Estado va a quedar garantizado en la Constitución, que el Estado te asegura salud, educación, etcétera, eso va a ser un punto a favor. Y por el otro lado, el tema del rechazo, si es que efectivamente esta Constitución termina siendo una Constitución que va a llevar al fin de la democracia en Chile, como más o menos lo que se ha estado aprobando hasta el minuto, el problema que tiene el rechazo es la pregunta de cómo se va a liderar y quién lo va a liderar. Porque en la derecha o en la centro derecha no existen esos líderes, lo hemos hablado varias veces,
que pudiera liderar la campaña del rechazo. Y por otro lado, me parece que para que gane el rechazo, no es la derecha la que tiene que liderar, porque al final pareciera ser que es una defensa corporativa a la Constitución de Pinochet y volvemos a lo mismo hacia atrás y pareciera que el país no puede avanzar porque seguimos divididos entre el sí y el no, sigue dividido entre esta derecha que se supone que es la derecha del gobierno militar y la izquierda. Entonces, tiene que haber una mirada más inteligente desde la sociedad civil para que si efectivamente esta Constitución sale el bodrio y el engendro que se está engendrando, no tenga que ser la derecha la que promueva el rechazo, sino más bien la sociedad que se dé cuenta que se está jugando la democracia. Porque esto no es una defensa de la Constitución del 80. Ya hemos hablado acá nosotros dos, y lo he hablado yo cuando hago el programa solo, que no se puede esperar nada de la derecha, que son una manga de cataplasma. Probablemente en la derecha van a haber muchos que van a decir que hay que votar a prueba. El señor Osandón, por ejemplo, va a mencionar uno de los más notorios de ese lote, de seguro. De la derecha no se puede esperar nada. Lo dije la otra vez, lo conversamos, ¿de dónde podría salir una persona que efectivamente sirviera como faro, como el aglutinador de esta sensación de malestar de un número que hasta el momento es creciente de chilenos que ven que viene este esperpento constitucional? ¿Quién va a ser capaz de aglutinar para que no haga efecto la campaña masiva que debe estar preparando el gobierno para aprobar? ¿Quién? ¿Dónde va a salir? Yo no veo de dónde, Nicole. O sea, ¿dónde? ¿De dónde va a salir? No va a llegar el Mesías aquí a salvar la... No, lo que estoy planteando es que no debiera tampoco salir de la derecha. No, si no va a salir de ahí, no hay problema, no te preocupes. No va a salir, pero no debiera tampoco. Yo acá tiene que ver, yo sé que ha sido crítico de los amarillos no es lo que lo va a liderar, pero al final me parece que la suma de grupos de la sociedad que han estado luchando porque sus normas sean por lo menos votadas, sean vistas, las normas, lo hablamos el otro día de las normas que surgieron desde la ciudadanía, por lo menos hay muchos grupos que antiguamente no existían, que se están movilizando para poder defender esas garantías o esas libertades. Bueno, me parece que articularlos va a ser difícil, pero si es que gana el rechazo va a salir desde la sociedad y no desde los partidos políticos de la centro-derecha. Está bien, por supuesto, pero yo no veo quién podría ser que aglutinara todas esas fuerzas en estado de balbuciente, embrionario que tú mencionas. Barque, el líder de Amarillos por Chile. ¿Quién? No sé, mira, no tengo idea. Y como no tengo idea, voy a pasar a mi segundo bloque comercial, porque en esto sí que tengo idea. Sé perfectamente, por ejemplo, que Edisur es una editorial chilena que está editando títulos de valor mundial, o sea, títulos de autores de todo el planeta, famosos, importantes, buenos escritores, y tienen un local en Compañía 1025. También usted puede ir simplemente al sitio de ellos, edisur.cl. Libros como este, que yo sé que se los he mostrado, se los muestro de nuevo, porque son importantes. Este de Albert Camus, un tatarabuelo mío, aunque ustedes no lo crean, por el lado de una tía, etcétera. Albert Camus, La peste, que tiene que ver con una peste, una especie de pandemia en una ciudad en norte de África. Ustedes saben que este hombre era del norte de África, de Argelia, un hombre muy interesante, Camus. Por supuesto, la izquierda lo hicieron pebre cuando pudieron en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Gran escritor. O este otro libro de un gran escritor norteamericano, uno de los más grandes, Herman Melville, el autor de esa novela maravillosa que es Moby Dick, una novela, no la puedo describir. Y esta es una de las cosas que escribió Bartleby, eso es, el escribiente, y otros relatos, unos relatos muy raros, muy curiosos y muy interesantes. Y continúo ¿Con quién continúo? Con AutoWolf. Si usted quiere arreglar la carrocería de su auto que está fea o ya despintada, póngase en contacto con autowolf.cl. Van a ir a su casa, sí, su casa, y en un día le van a dejar el auto Liz Taylor, amigo mío. Usted va a estar viendo cómo lo hacen, además, eso es muy importante. Aquí no hay pacotilla. Esto no es trabajo de pacotilla, es trabajo garantizado por un año. autowolf.cl. Todo el mundo lo está haciendo, así que si tiene ganas de arreglar el auto, ya póngase en contacto para entrar a la fila. Y esto es muy importante para los que vuelan mucho y tienen horas acumuladas, o sea, millas acumuladas, y de repente no las van a usar por un tiempo. Antes que se las borre la compañía, yo les sugiero que vaya a kmmillas.cl
y se las vende. Ellos le van a comprar todas sus millas, todas las millas que usted quiera vender. Quizás se las vende todas o una parte, plata contante y sonante, estimados amigos, y ayuda a la pasada a la Unión de Amigos de los Animales. Y termino este bloque con compreoro.cl, el lugar de la internet. También tienen un lugar físico para comprar oro o plata o las dos cosas. Lingotes de distintos tamaños, monedas de oro, etcétera. Un valor físico que usted tiene en sus manos, que nunca se desvaloriza. Usted lo puede transportar a donde quiera, en todas partes lo reciben. Y si usted no quiere tenerlo en su casa, en su oficina, bueno, lo puede dejar en la bóveda de compreoro.cl y retirarlo el metal precioso cuando quiera. Puede también adquirirlo en un local que tienen en el Mall Plaza Los Dominicos. Eso debe estar más o menos para tu lado de Santiago, Nicole. Mall Plaza Los Dominicos. Yo vivo en un barrio modesto. Aquí tengo simplemente la botillería de Don Lucho y cosas como esa. Y la verdulería de Doña Anita. Nada de ese mall Itapunas, yo sé. Oye, quiero ir también analizando otra respuesta que tuvo nuestro presidente Gabriel Boric en el diario Clarín y otra que tuvo hoy día, porque la entrevista al diario la dio antes, ya casi finalizando su periplo por Argentina, su primera visita oficial. Y la voy a dar porque es parte, yo creo, de las razones por las cuales este gobierno sigue bajando en aprobación en esas encuestas que mencionamos al principio del programa. Mira, le pregunta por el tema mapuche. Y acá quiero hacer un punto aparte. El tratamiento que le dan al tema mapuche, que sí los afecta en el sur a los argentinos, el tratamiento de los periodistas es completamente distinto a lo que se hace acá. Da gusto ver las preguntas incisivas y concretas que le hicieron al presidente. No da gusto ver las ambigüedades que responde. Mira, la primera pregunta que le hacen a Gabriel Boric es acerca de las usurpaciones de los territorios. Le preguntan y le dicen los supuestos mapuches. Mira los detalles. Y lo primero que él dice es, ¿cómo supuesto? Primera vez que le plantean con respecto a cuestionar quiénes son estos grupos. Y acá lo dejo sobre la mesa. ¿Alguna vez acá se ha analizado quiénes están detrás de estos grupos, más allá de algunos apellidos que suenan como mapuche? ¿Ustedes acaso no se acuerdan de Emilio Petkov, que está detenido, que también apoyaba a estos grupos y otros grupos también internacionales que los apoyan, que no tienen nada que ver con los mapuches? Bueno, a Gabriel Boric en Argentina le hablan de los supuestos mapuches que se escuden detrás de las causas mapuches de reconocimiento para usurpaciones, y el primero dice, ¿cómo supuesto? Si son todos mapuches. Ese es el primer cuestionamiento, y dice, y los argentinos le dicen, aquellos que dicen ser mapuches. Bueno, y mira lo que responde nuestro presidente. Recomponer la confianza, ni siquiera habla de la pregunta que le hacen. Recomponer la confianza, el diálogo entre los parlamentos. Y acá yo también quiero hacer otra distinción. El presidente de Chile habla de los antiguos parlamentos mapuche y que hay que recomponer la confianza entre los parlamentos mapuche y el Estado chileno. ¿Los mapuches tenían parlamento? No. O sea, ahora un nuevo concepto que acaba de volver a integrar para responder ambigüedades con respecto a las usurpaciones. Y le pregunta... Déjame un puntito porque para aclarar una cosa, para demostrar la enorme ignorancia del señor Boric. Se llamaban parlamentos a reuniones entre el ejército español y los mapuches para llegar a algún acuerdo, para firmar una tregua, algo así. No es que tuvieran un parlamento, un congreso de mapuches. Se llamaba parlamento porque se parlaba, se hablaba, era para parlar. De ahí viene la palabra parlamento. Si quieren les hago un análisis etimológico de cuál es el origen de la palabra parlamento. Tiene que ver con eso. Pero este caballero cree que parece que tenían un congreso. Parece. No, pero estoy leyendo la respuesta. Y entonces, bien concreto, los periodistas argentinos de Clarín le dicen, bueno, ¿qué propuesta le trae al presidente Alberto Fernández para frenar a estos grupos que no reconocen a los estados de Argentina ni de Chile y que se escudan detrás también del tráfico de drogas y de madera? Bien clarita la pregunta, y él responde, nosotros como base vamos a estar plenamente de acuerdo en que hay que respetar el Estado de Derecho. Mira lo que responde, ese es el planteamiento. Pero le recomiendo a usted diversificar las fuentes de información, le dice a los periodistas argentinos.
Ok, no responde nada más y después le preguntan a los periodistas argentinos si hay un desafío de soberanía. Acá, dice el presidente Boric, es cómo nos entendemos entre los pueblos. Mira lo que responde acerca de la soberanía argentina. Y eso también implica un acto de imaginación política, lo que estamos haciendo mediante el proceso constituyente, tratando de retomar las confianzas entre el Estado chileno y los pueblos mapuches. Cantinflas. Mira lo que respondió con respecto al conflicto mapuche en Clarín. Y mira otra respuesta de otro tema. Y con esta respuesta que se explique solito por qué la aprobación del gobierno sigue bajando. Le preguntaron por los derechos humanos, hoy día, no en el Clarín, con respecto a los derechos humanos, con los casos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, y si él apoyaba esos gobiernos, y él dice que por qué solo me preguntan por estos países, mira la respuesta que da, y no me preguntan, por ejemplo, de mi país. O sea, el presidente Gabriel Boric está comparando a Chile con Nicaragua, Venezuela y Cuba. O sea, nosotros no tenemos democracia para el presidente Boric. Eso fue lo que respondió, porque al parecer, y acá viene una apreciación con respecto a lo que ha estado respondiendo Boric en Argentina, a diferencia de la claridad que a veces tuvo en campaña cuando tuvo que rechazar lo que ocurrió en Nicaragua, rechazar también la dictadura cubana y de Venezuela. En Argentina, estando al lado de Fernández, al parecer, se convirtió en una persona un poquito más ambigua con respecto al rechazo a estas dictaduras y las violaciones a los derechos humanos, y no supo, no pudo, no se la pudo contestar derechamente con respecto a que él rechazaba lo que ocurría en esos países. Mira, aquí hay una cuestión fuera de los elementos políticos, contextuales y todo lo demás. Aquí hay un tema personal que no deja de tener peso, porque la calidad de las personas, de los mandatarios, es importante, cualquiera que sea el contexto en que están puestos. Uno lo ve en el funcionamiento de las empresas, si el CEO es un tipo brillante o no, la diferencia que hace ser un Elon Musk o ser otra persona, es importante. Y bueno, ¿qué puedo decir de Gabriel Boric? Pues es un reflejo, es como cualquiera otro de estos jovencitos que hemos conocido en el mundo de las protestas colegiales y universitarias, que se mueven en un universo cantinflero, incapaces de razonar con claridad, mentalmente alimentados durante años por Netflix y folletería marxista, en el mejor de los casos folletería marxista, toda clase de folletería ambientalista, cosas de las cuales no entienden nada si tú les pides la matemática del asunto, los detalles, el cómo funcionan las cosas. No llegan hasta ahí, son exactamente como Cantinflas. Entonces, todo lo que dijo en Argentina es una cantinflada, y te digo una cosa, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena tener un presidente tan ambiguo, y es ambiguo no por un cálculo, voy a ser ambiguo porque no quiero decir lo que pienso, sino que es ambiguo porque no sabe lo que piensa, porque no piensa, porque se mueve en un universo palabrero, sin contenido, sin sustancia, y para más remate, en una coalición donde hay distintas tendencias que además también están formadas por personas como Boric. O sea, esto es un problema de incompetencia elevada al cubo, a la cuarta potencia. Son incompetentes los que están en la moneda, son incompetentes los partidos, son incompetentes las ideas que tienen, y el resultado es, bueno, como he dicho aquí varias veces, realmente surrealista, es surrealista. Las respuestas de Boric en Argentina son surrealistas. ¿Por qué me preguntan? Bueno, si eso le están preguntando, pues conteste. Si eso le están preguntando. Si yo te pregunto a ti cuánto es 2 más 2, tú no me vas a decir por qué me pregunta eso. ¿Por qué no me pregunta cuánto es 3 más 3? No, pues contesta. No. Pero además porque estáis hablando cada vez que hoy, para evitar el enojo del Partido Comunista, cada vez que le preguntan sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, que, ojo, es interesante porque muchas personas, analistas, también lo leí en Argentina, pero analistas internacionales, ven a Boric como una persona que podría, en teoría, o lo vieron o lo ven, que podría liderar una nueva izquierda latinoamericana democrática. Por eso es interesante sus definiciones. Pero resulta que, a diferencia de la segunda vuelta de la elección presidencial, esta definición se veía bastante clara, no se ve tanto,
simpático porque además está al lado de Fernández, y tú sabes que Fernández ha apoyado a Cuba y ha apoyado a Venezuela, sobre todo más a Venezuela que a Cuba. Mandó también un representante del gobierno de Argentina cuando asumió Ortega en Nicaragua, entonces pareciera ser que no quiso mostrarse tan distante a Fernández con respecto a estas definiciones. Solo como anécdota, interesante también en el Clarín, pero es que esto fue un poco más divertido. Le preguntan por los lazos con Argentina y Boric responde que por supuesto que hay que profundizar los lazos. Por ejemplo, en la parte económica habla de la exportación de gas de Argentina a Chile, profundizar. Y tú sabes lo que le dicen los periodistas argentinos, le dicen: disculpe, presidente, pero Argentina no tiene gas para exportar porque somos totalmente ineficientes. Es un poco como el caso de Venezuela, que tiene petróleo pero no lo produce por la ineficacia del gobierno corrupto de Maduro. Bueno, en Argentina están con el mismo problema, no están produciendo la cantidad de gas que podrían. Entonces los periodistas le dicen: disculpe, pero nosotros no le podemos exportar más gas, lo estoy contando así, porque no tenemos gas suficiente para exportarle. Y les dice el presidente Boric en la entrevista: bueno, yo entiendo la labor del periodismo, que es criticar a su gobierno, pero bueno, si esto es un tema matemático, no tienen gas. Y por último, para hacerlo jocoso, le preguntan cuál es el mandato que le dio a nuestra embajadora, Bárbara Figueroa, porque es nuestra, ¿no? Oye. Entonces, muy enfático, el presidente Boric responde: fortalecer todas las dimensiones de la relación con Argentina. Qué frase más original, ¿eh? Que es original esa frase. Oye, presidente, ¿qué? Oye. Bueno, me da vergüenza que hayamos llegado a este nivel. Un país que tuvo personajes de calibre, el propio Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Ricardo Lago, Patricio Elwin, qué sé yo, me puedo remontar en el pasado y aparecen Pedro Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, personajes con dimensión, con estatura, con intelecto, bueno. Y ahora tenemos a este niñito jugando a la pelota, y es lo mejor que le he visto hacer hasta ahora, luciéndose como un niñito que podía pegarle a la pelota con el pie y mantenerla en el aire largo rato. Eso es lo mejor que le he visto hacer hasta ahora. Y bueno, déjame ir a otro bloque. Señor mío, dame fortaleza. Patricia Stocker, amigos, patriciastocker.com, un buffet de abogados especialistas en registrar marcas en Chile y en el extranjero. Si usted tiene una empresita que empezó a funcionar y está contento, pero no ha registrado la marca, ojo, que eso le puede causar problemas. Póngase en contacto con patriciastocker.com y sáquese esa preocupación de encima, que quizá usted hasta la olvidó, pero las preocupaciones que se olvidan son las peores. Por favor, patriciastocker.com, proteja su marca. Y proteja su plata ahora con Conserva tu Plan. Si le llega la famosa cartita de la ISAPRE anunciando que lamentablemente usted tiene que pagar más por el plan o tiene que bajarse el plan, antes de aceptar eso, póngase en contacto con Conserva tu Plan. Y específicamente si usted es mayor de 40 años, o sea, un anciano miserable como yo, y probablemente le van a conservar su plan sin que usted gaste un peso más y no le va a costar plata la gestión de Conserva tu Plan. Estimados amigos, háganlo. Y termino este bloque con Miclimo, la empresa chilena ganadora de premios internacionales, que es la que mejor climatiza su casa. Si usted todavía vive prendiendo estufa parafina, corriendo a la bomba a ver si llegó la parafina, malos olores, abriendo la ventana para que salga el olor y salga el calor también, o pagando unas cuentas feroces de gas porque tiene calefacción central, o tiene de esas estufas a gas que hay que esperar que pase el camión así pegando clan, 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 clan para comprar el balón. Olvídese todo eso. miclimo.com, estimados amigos, los mejores equipos, la mejor mantención. Dicho lo cual, continúa Nicole. ¿Qué más tiene ahí en carpeta? Sí, quiero tratar brevemente el tema de la violencia en los colegios y el retorno a clases presencial. Algunas cosas. Han salido varias estadísticas de cómo aumentó la violencia en los colegios, no solamente lo que uno vio hace muchos años atrás cuando se empezó a perder el Instituto Nacional, sino que estamos hablando de violencia diaria, los recreos, de falta de herramientas para la sociabilización.
Y quiero decir dos cosas. Uno, si en Chile estamos empapados de validación de la violencia en todo término, es bastante natural que los jóvenes y los niños comprendan que la violencia es un mecanismo válido. Eso así, bien simple. Pero dos, tenemos el tema de las consecuencias gravísimas de haber cerrado los colegios y las cuarentenas, de algo que yo siempre estuve en contra por distintas razones. Pero resulta que se han dado cuenta hoy que estos 2 años en que los niños y los adolescentes no han ido al colegio ha hecho que no hayan desarrollado herramientas suficientes para poder sociabilizar entre ellos y poder tener relaciones entre pares normales. Entonces, este gobierno, bueno, el otro gobierno también, pero voy a hablar de este porque es el que está hoy en el poder. Habla de que la salud, la educación es lo primero, pero resulta que en la realidad el retorno a la presencialidad, el Mineduc lo determinó que iba a ser parcial. Eso por un lado. Dos, el MinSal sigue teniendo la mayor jerarquía sobre los colegios con un protocolo súper estricto, donde si hay 3 contagios en una sala, el curso completo se va a cuarentena. Y puedo seguir más o menos diciendo algunos datos, pero acá lo importante es lo siguiente. Si la educación es lo primero, no podemos seguir con estos protocolos y con estas lógicas de pandémicas. Si la educación es lo primero y además es necesaria, se tiene que acabar la lógica pandémica, se tiene que volver a la normalidad. Y junto con eso hay que eliminar las mascarillas de los colegios. Hoy se juntó el Consejo Asesor, tú sabes, la nueva gobernanza de la pandemia, dice que se iban a abrir a estudiar la eliminación de las mascarillas. La mascarilla atenta en contra de la educación de los niños. No hay ningún país del mundo que tenga a niños pequeños y adolescentes estudiando con mascarilla. Es parte de la falta de sociabilización. Y resulta que hablan de la educación primero, pero al final actúan distinto. Les ha costado mucho a este país sacarse esta lógica de miedo y esta lógica de salud o... Nunca fue salud o educación, nunca fue salud o economía, como lo pintaban en blanco y negro. Es salud o la vida en el sentido de que tiene que seguir transcurriendo con virus o no virus. Estamos en un momento pandémico, además, en que ya pueden seguir contagios, puede haber brotes, pero la letalidad es bastante más baja. Por lo tanto, ¿hasta cuándo vamos a seguir la misma lógica? ¿Hasta cuándo? Simplemente hasta ese día. Hasta el día de él. Bueno, yo te digo honestamente que veo gente dentro de sus casas con mascarilla, dentro de sus autos con mascarilla, niños en coche de guagua con mascarilla. Lograron instaurar en nuestro país, que es bastante proclive a estas cosas gregarias, esta cuestión. Y tus llamamientos no tienen ningún efecto, por supuesto, ni los míos ni los de nadie. Estos tipos están ahí, no tienen mucho criterio. No tienen criterio, o sea, 0 criterio. De hecho, en general, últimamente en Chile, en todos los niveles, estamos en manos de gente descriteriada. O sea, de gente de poca inteligencia, digámoslo, voy a decirlo, de gente mediocre para abajo. Entonces, no entienden las cosas, no calculan más de una jugada para adelante, se equivocan a cada momento, se compran las tesis más absurdas y como tienen poder las aplican y meten a todo un país en su saco. Último bloque, amigos, para dejarle los últimos minutos que quedan, que son muy pocos, a Nicole, para que nos ilumine. Entrenainglés.com, la academia que le va realmente a enseñar inglés, estimados amigos, créanmelo, lo que yo les digo siempre, no siempre, pero casi siempre es la verdad pura y total. Entrenainglés.com tiene profesores de inglés que hacen clases de inglés. No cualquier persona simpaticona que hable inglés y que se las da de profesor. Son profesores de inglés, saben enseñar y saben enseñar inglés, y las clases online que ellos ofrecen son muy potentes. Usted está más concentrado, está solo, no tiene que estar mirando a la niña al lado, al caballero al lado, a Brad Pitt que está al lado. Usted va a aprender inglés. Cualquier consulta puede mandar un mail a coordinación@entrenainglés.com. ¿Para qué les digo acerca de los detergentes que se usan en mi casa? Todos del Lavo Club, para la ropa, que está impecable, para la loza, mis manos están impecables, biodegradables, hipoalergénicos, amistosos con el medio ambiente, los envases se reciclan permanentemente y se los llevan a la casa. ¿Qué más se puede pedir? Lavo Club. Espero que esté usando el Lavo Club, Nicole.
Si no, te voy a Mira retar. las manos, impecable las manos. Impecable, sí, claro, porque tú no la vas. Y finalmente, No, sí, ya. amigos, les quiero contar a propósito del ajedrez, que empezaron los cursos, están casi repletos todos, queda una semana contando, esta, y se acaban las matrículas, porque quedan unos poquitos, 2, 3 huecos en este curso, son 7 cursos, 7 niveles, unos 2 o 3 acá, uno por allá, quedan algunos poquitos huecos, pero eso se agota de todas maneras esta semana, y además después de esta semana ya está más avanzado los cursos, más difícil que aunque usted recupere tiempo perdido. Así es que para su niño, para su nieto, para su sobrino, para usted mismo, entre Espacio Ajedrez, vea los cursos que hay, vea si hay un cupo disponible para el que usted quiera. Recuerde que los cursos son para toda clase de personas, edades, conocimientos de ajedrez, etc. espacioajedrez.com. Última semana. Ya la próxima semana no voy a hablarles más de los cursos porque van a estar ya cerrados, estimados amigos. Y lo que va a cerrar también es este programa, porque estoy viendo aquí el reloj que tengo en la pared, y me dice que hemos llegado a la hora. Y yo creo que ya no es suficiente de fastidiar al público con mi presencia, no con la tuya, con la mía. Con las dos presencias. Yo lo único que me quedó, no voy a hablar de otro tema, voy a hablar solo de la educación, que el precedente que quedó de cerrar los colegios ante cualquier situación de alarma, a mí me parece pésimo. No es solamente un tema de COVID, tú sabes que han estado cerrando colegios, por ejemplo en Los Ángeles, la semana pasada se cerró porque había algunos colegios en una zona, porque había un funeral de alto riesgo. En la Araucanía han estado cerrando los colegios ante el peligro de la violencia terrorista que hay en la zona del Biobío, la Araucanía. Entonces, cada vez que hay aviso o algún incidente, cierran los colegios. Entonces, si vamos a estar cerrando los colegios ante cualquier amenaza o posible amenaza, bueno, la educación no es lo primero. Y en el caso de la Araucanía, debería haber un plan específico de seguridad de esos colegios, porque no han tenido prácticamente clases. No, pero eso tiene que pedírselo al IENTUR, no a este gobierno. Y dicho sea de paso, si los adultos actuales en Chile son campeones del mundo por deficiencias cognitivas, imagínate cómo va a ser la próxima generación, que prácticamente no